Buenas tardes, mis queridos catequistas. Ya llegamos al sexto tema en tiempos de COVID a través de la red. Y estamos viendo las dimensiones de la catequesis. En esta ocasión veremos la dimensión moral, la dimensión testimonial, litúrgica y eclesiológica. Finalmente, la pedagógica. Dimensión moral. El drama de nuestro tiempo es el divorcio entre la fe y la vida. Urge que la catequesis las una. Las catequistas no han de comunicar una moral de leyes, prohibiciones, sino fomentar una moral de valores, actitudes bíblicas, de seguimiento de Cristo y de humanización de la persona. La respuesta no es un código, sino una persona. Esto es lo que nos enseña la dimensión moral. La dimensión doctrinal. Todavía hoy no se supera el tipo de catequesis tridentina, Concilio de Trento, dogmática, de defensa, de mera moral. El acentuar el aspecto intelectual tuvo sus consecuencias. La catequesis se concibe como transmisión de verdades. El catecismo es en resumen de la teología dogmática. El contenido, lo que constituyen las verdades de la fe. El método es fundamentalmente una enseñanza magistral. El catequista es ante todo un maestro. La fe es un asentimiento racional. La Iglesia es la depositaria de la verdad revelada. La moral se expresa en el cumplimiento de los mandamientos. La salvación se obtiene por méritos de las buenas obras. La liturgia se convierte en ceremonial y ritos. El documento de Puebla propone una catequesis integral, un conocimiento del hombre en su situación histórica, un conocimiento de la palabra de Dios, leída en la Iglesia, la celebración de la fe en los sacramentos, la confesión de la fe en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué se debe acentuar? La catequesis sistemática y doctrinal, o la catequesis vivencial y situacional, no deben contraponerse, sino que son sucesivas, para que la certeza de fe sean significativas. Deben partir de la adhesión personal a Jesucristo. De otro modo, la catequesis se convierte en cultura y el cristianismo en erudición. Se necesita que las afirmaciones partan de una experiencia viva de fe. Seguimos ahora con la dimensión testimonial. Es el primer medio de evangelización. El testimonio se enseña con la vida, no tanto con las ideas. El testimonio se da con la vida y con las palabras. Dimensión testimonial. Veamos la dimensión litúrgica. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965, ha favorecido una mayor comprensión y participación de los fieles, pero falta adaptar los signos a las diversas culturas. Falta formación litúrgica. La catequesis es inseparable de la liturgia. Necesita asumir la cultura de los pueblos. Está llamada a descubrir el potencial educador de los signos litúrgicos. Todo catequista introduce en el misterio de Dios a través de la modestia de los signos litúrgicos. Esta es la dimensión litúrgica. Está llamada a descubrir el potencial educador de los signos litúrgicos. La catequesis y la liturgia están inseparables, son inseparables.
Así que todo catequista introduce en el misterio de Dios a través de la modestia de los signos litúrgicos. Veamos ahora la dimensión eclesiológica. Jesucristo es el que ha venido en la carne para revelar el plan de Dios, pero también el que viene y el que ha de venir. Consecuencias para la catequesis son: la catequesis es transmisión de certezas, pero además también de búsqueda abierta. La catequesis debe estar abierta al diálogo y a la confrontación. La catequesis es profundización continua de la fe. Estamos en la dimensión eclesiológica. La catequesis es profundización continua de la fe. Ahora veamos la dimensión espiritual. La función del Espíritu Santo en relación a la revelación es de primerísimo orden. Él inspira las escrituras, habla por los profetas, obra la encarnación, llena la iglesia de dones. Fíjate bien, por eso la función del Espíritu Santo en relación a la revelación es de primerísimo orden. Inspira las escrituras, habla por los profetas, obra la encarnación, llena la iglesia de dones. ¿Qué consecuencias hay para la catequesis? Bueno, acoger y ser dóciles al don del Espíritu Santo, hay que invocarlo. Exige un clima de oración y contemplación, no en el sentido de renuncia a la discusión pública o el compromiso público, sino que ella debe dar un impulso vital a esas actividades. La palabra debe ser dicha con autoridad, libre, valiente, creativa, superar miedo a la novedad y a el apego al tradicionalismo. Esto se logra con el desapego a los intereses particulares y en la entrega al Señor Jesús. Finalmente, la dimensión pedagógica. La catequesis es edificación ordenada y progresiva de la fe, dinámica, gradual y permanente. Lo repito. La catequesis es educación ordenada y progresiva de la fe, dinámica, gradual y permanente. La pedagogía es la ciencia y arte de ayudar a crecer en la vida. Por eso San Pablo llama a los evangelizadores pedagogos, porque la pedagogía es la ciencia y arte de ayudar a crecer en la vida. Llamados pedagogos o padres en Cristo, se les decía así a los evangelizadores. Su tarea primordial es comunicar la vida de Dios a los hombres, propiciando su crecimiento hasta la edad adulta de Cristo. Este crecimiento en la fe debe traducirse en madurez, liberación de la persona y liberación del pueblo y de la cultura. Si la fe es gracia, se puede educar. La fe no se educa. Lo que se educa son las disposiciones del sujeto. Qué importante es entender esta parte final. Si la fe es gracia, ¿se puede educar? La fe no se educa. Lo que se educa son las disposiciones del sujeto. Ahí en pantalla voy a dejar unas preguntas para que puedas realizar una tarea, para que recordemos el tema. 1. ¿Qué dimensiones de la catequesis
hemos repasado en este tema? ¿Qué dimensiones de la catequesis hemos repasado en este tema? 2. Vas a completar la siguiente frase. Igual te lo voy a poner en pantalla, pero te la voy a leer. El catequista no ha de comunicar una moral de leyes, prohibiciones, sino fomentar una guión largo. Ahí escribes tu respuesta. Actitudes bíblicas de guión largo. Escribes tu respuesta. Y de humanización guión largo para tu respuesta final. 3. Menciona una consecuencia de acentuar el aspecto intelectual. 4. ¿Por qué crees que sea importante el testimonio? 5. Completa la siguiente frase. La función del Espíritu Santo en la relación a la revelación. Guión. El guión. Las Escrituras habla por los guión. Obra la encarnación. Llena la iglesia de dones. 6. ¿Qué es la pedagogía? 7. ¿La fe se puede educar? Voy a procurar poner esta, aunque sea una foto, si no puedo más, pero una foto de esas preguntas en pantalla para que tú las puedas contestar. Agradezco mucho las respuestas que han estado enviando. Eso es una retroalimentación porque sé que están atentos al tema y que sí están participando. Agradezco también el esfuerzo que hacen para seguir en contacto con los niños a través de los medios, de la red social, a través de la internet para seguir con las clases. Ya pronto les daré las indicaciones de cómo realizaremos la logística para los sacramentos en tiempos de COVID. Nuestro buen Dios sea tu recompensa. Gracias por ser catequista. Bendiciones, paz y bien.